Bueno, hola. En estas pequeñas videos vamos a abordar un tema específico dentro de la materia epistemología, que es la epistemología de la técnica, las tecnologías y las ingenierías. Antes de comenzar a desarrollar mínimamente estos conceptos, es importante hacer una aclaración. Siendo una materia de epistemología, una materia filosófica, resultaría bastante banal dedicarse a comentar estas tres palabras que tienen significados muy diferentes y que en particular están contaminadas por su uso en los medios periodísticos o por tertulianos de la radio y la televisión. Es decir, el empleo mundano de términos como técnica, tecnología e ingeniería eh, difiere mucho de las ideas filosóficas de técnica, tecnología e ingeniería desde un punto de vista epistemológico, es decir, desde el punto de vista de una teoría del conocimiento y en particular de una teoría general del conocimiento aplicada a un tipo particular de conocimiento que es el de las ciencias naturales y sociales. Entonces vamos a comenzar con un cuadro general que luego vamos a desarrollar. Este cuadro lo vamos a tener en esta pequeña pizarra, en donde podemos asociar el concepto de técnica con hábil, conocimiento hábil, reglas y aprendizaje por ostensión u ostensivo. Repetimos, técnica, conocimiento hábil, reglas, aprendizaje ostensivo. Tecnologías, conocimiento proposicional, normas técnicas, aprendizaje pedagógico, y acá hay una flecha que conecta la parte de logía, el concepto de logos, vamos a hablar en un minuto de ello, con la escritura. Y por último tenemos ingenierías, conocimiento modelístico y causalidad jerárquica. Ahora vamos a hablar de todos estos conceptos que están de este lado de la pizarra, definiendo un poquito estas tres nociones. Entonces, después vamos a anexar una hoja en donde vamos a hacer un cuadro, lo vamos a cargar como documento en el aula, Ezequiel se los va a distribuir, en donde va a estar esto expuesto. Pero básicamente para que lo tengan a la vista y lo puedan anotar, técnica, tecnología e ingeniería. Entonces, en principio en ese cuadro ven ustedes que cada una de las tres palabras se asocia a un tipo de conocimiento. Esto es fundamental. Para entender de qué estamos hablando, hay que asociar cada uno de los tres términos, en tanto ideas filosóficas, a un tipo de conocimiento. Lo segundo que también está en el cuadro es, en particular, el tipo de aprendizaje asociado a las técnicas, la tecnología, la ingeniería queda subsumido bajo la tecnología en este caso. Y además, una tercera diferencia que es absolutamente central y que vamos a pasar a explicar entre reglas y normas. Entonces vamos a comenzar por el principio. Vamos a abordar primero el concepto de técnica, luego tecnología y luego ingeniería, siguiendo un poquito el esquema que está en el cuadro de la pizarra que les mostré recientemente. Técnicas, técnicas. Conocimiento hábil. El concepto de conocimiento hábil tiene que ver con el conocimiento que involucra las manos, las operaciones materiales que hace un organismo dotado de pulgar flexible y la capacidad de atenazar cosas con mayor o menor presión y manejarlas con mayor o menor precisión. Conocimiento hábil, que es también lo que se llama desde la psicología del desarrollo de la epistemología genética conocimiento operatorio. Para explicar brevemente qué es este conocimiento operatorio, involucra un tipo de relación particular
entre los sujetos cognitivos, en este caso los humanos, y el medio material circundante. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que alguien camina en un camino que está firme, plano, no presenta baches o roturas y no está mojado, está perfectamente seco. Uno camina en modo automático. Es decir, uno tiene a priori el esquema de un camino seguro. Ahora, imaginemos de otro lado que el camino está mojado, con algo de barro y que está roto. Hay zonas blandas, zonas que están movedizas. Uno en ese caso camina con atención, con cuidado y presta atención a cada paso que va dando. Y no repite nunca el paso anterior porque el camino va cambiando metro a metro. Esta segunda relación es una relación operatoria, en donde el sujeto va adecuando continuamente su situación corporal y perceptiva a los cambios del medio, ¿sí? Es decir, el ejemplo del equilibrio, el ejemplo de mantener el equilibrio, es un caso de una relación operatoria. Dentro de la familia de relaciones operatorias están las relaciones hábiles, que tienen que ver con la manualidad, con esta característica que tiene el primate humano de tener pulgar oponible y la capacidad de manejar la presión y la precisión de la mano. Bien. Este es el tipo de conocimiento involucrado en las técnicas, pero las técnicas obviamente no se reducen al conocimiento hábil. Hay un rasgo adicional en las técnicas que es el empleo de herramientas. Es más, se puede suponer que el conocimiento hábil que emplea herramientas es una definición mínima de técnica. Es decir, no es el conocimiento hábil de poder subir a un árbol, a una palmera y cortar cocos, sino el conocimiento hábil de emplear alguna herramienta de corte para abrir el coco. ¿Y por qué es importante la relación con las herramientas? Porque la herramienta ha sido, según una teoría antropológica antigua que John Bernal ha defendido y autores anteriores y posteriores, un factor en la hominización. Es decir, el uso de herramientas antecede al surgimiento de Homo sapiens. De hecho, la herramienta lítica tiene más de 2 millones de años de registro, con lo cual no es un error decir que nosotros hemos sido hechos por la herramienta. Y en este sentido, el concepto de técnica debe poder aplicarse a cualquier uso de herramientas. Y claramente el 99% del tiempo de uso de herramientas, la única herramienta que se usaba era la piedra y después el fuego. Con lo cual, un concepto de una idea filosófica de técnica no puede mirar el presente inmediato o la historia desde la revolución neolítica en adelante, porque no estaríamos dando cuenta de un elemento central de las técnicas, que es la existencia de una relación operatoria hábil con las materialidades que nos rodean en el desarrollo de herramientas que permiten la transformación y la amplificación. Esto es un concepto central de la fuerza humana. Un elemento adicional del conocimiento hábil es que no es un conocimiento que presuponga una representación mental. Es decir, es un conocimiento que no tiene compromiso proposicional o semántico. Esto es fundamental, porque en las tecnologías y las ingenierías esto es relevante. Es conocimiento proposicional con contenido semántico. En las técnicas ello no es condición necesaria. Puede haberlo, pero no es condición necesaria. Y se sigue de esta noción que acabamos de presentar, se sigue casi lógicamente, que el aprendizaje de las técnicas es por ostensión. ¿Qué significa esto? Que es un aprendizaje mimético. Es el aprendizaje de un aprendiz y un maestro. Es el aprendizaje que tiene que ver con la reproducción del vínculo operatorio mediante observación, o sea,
aprendizaje ostensivo. Hago para que tú hagas. Inicio para que tú repitas. Este es un elemento central de las técnicas. Hay técnicas antes que haya lenguaje articulado. Esto significa que las técnicas se pueden desarrollar y transmitir sin componente semántico de ninguna clase. Entonces, la idea filosófica de técnica debe abarcar toda la historia de la hominización desde que hay registro de instrumentos. Esos instrumentos se emplearon para la caza, para el devastado de la madera, para el descarne del cuero, para cortar huesos. Básicamente, la primera revolución tecnológica es el añadir a una piedra cascada con filo un mango o un mástil, perdón. Es decir, el hacha y la lanza son la primera revolución tecnológica. ¿Por qué? Consideremos el hacha. Yo puedo tomar una piedra cascada y usarla para cortar o descarnar o devastar. Pero al tomar la piedra cascada con mi mano, el filo de la piedra me puede lastimar, o los desplazamientos de la piedra al golpearlo pueden hacer que mi mano se lastime. En cambio, si yo coloco un mango al hacha, a la piedra y genero un hacha, gano dos cosas extraordinarias. Primero, mantengo mi mano libre de cualquier riesgo de la piedra cascada y los golpes que ella genere. Segundo, puedo administrar la fuerza que doy. En la medida que tome el hacha por la parte superior, media o inferior del mango, incremento la velocidad y la energía cinética que transmito. Es decir, el hacha opera como una palanca. Y si tomo el hacha por la parte más extrema del mango, más alejada a la hoja de piedra, golpeo con más fuerza y con más seguridad. Lo mismo la lanza. Acercarse a un mamífero, que generalmente eran herbívoros, que se cazaban en grupo, para matarlo con golpes a mano, era mucho más riesgoso que hacerlo con un arma que me daba una distancia de 1,5 metros o 2 metros respecto del mamífero, de la presa. Entonces, la idea filosófica de técnica se ordena en torno a estos núcleos. Falta un elemento adicional, que es el de regla. Para poder explicar esto, vamos a hacer un breve pasaje por la filosofía del derecho o de la moral, que es la distinción entre reglas y normas. Y luego vamos a volver al desarrollo que estamos haciendo. Una regla es una instrucción tácita, una instrucción que existe formulada o no, básicamente por tradición y repetición. No tiene un origen preciso y no tiene una versión canónica. Supongamos que yo analizo cómo dos familias distintas han recibido una receta de la chocotorta y que ninguna ha leído ningún libro, sino que simplemente han heredado de tradición de la década del 50, cuando aparece la chocotorta, cómo se hace la chocotorta. O sea, han heredado un paquete de instrucciones, porque una receta culinaria no es sino un paquete de instrucciones que se aplica para lograr un objetivo que es un alimento industrial, procesado, digamos, trabajado. Ahora bien, puede que las reglas sean distintas, tengan distinta enunciación, distintas palabras, y no hay ningún problema. Las reglas son instrucciones tácitas. Pueden no estar formuladas del mismo modo, pueden tener distintas versiones o variedades. ¿Qué es una regla técnica? Bueno, una regla técnica tiene 4 elementos. Hay un medio, una herramienta, hay un fin que quiere lograrse sobre ciertos materiales, hay un contexto en el cual ese fin podrá o no lograrse en cierto modo. Y por último, hay un criterio de evaluación. Toda regla técnica tiene estos 4 elementos. No es simplemente medios y fines. Decir que una regla técnica es una adecuación de un medio a un fin es incorrecto, porque
Medios pueden ser muchos distintos para un mismo fin. Supongamos que queremos introducir un tornillo en una madera y no tenemos destornillador. Bueno, podemos apelar a una cuchara, viendo si el filo de la cuchara entra en la cabeza del tornillo, al canto de un cuchillo, la parte contraria al filo, tratando de encontrar alguno que entre y hacer palanca, o alguna otra alternativa. Es decir, hay varios medios para un fin. Claro, estos varios medios tendrán distinta eficacia, porque yo tengo un criterio de cuál es la herramienta óptima para introducir un tornillo, que es un destornillador adecuado. Ni siquiera cualquier destornillador. Tiene que ser un destornillador cuyo cabeza, la parte metálica, o sea, el instrumento entre perfectamente y no baile, porque si baila puede dañar la cabeza del tornillo y tornarlo ineficaz. Con lo cual, yo tengo diversos medios para un fin. Tengo un criterio que los permite evaluar y tengo un contexto. Por ejemplo, si no tengo destornillador, el contexto será más limitado que yo tengo una caja con 120 puntas de destornillador, claramente. Entonces, para tener una idea básica, la idea filosófica de técnica es un tipo de conocimiento operatorio, conocimiento hábil, que se desarrolla en una relación de interacción operatoria con materiales mediada por instrumentos, que se enseña por ostensión y que se configura en reglas que son instrucciones tácitas, que pueden no estar formuladas en forma semántica. Es decir, pueden no estar formuladas en un lenguaje articulado. Pueden ser entendidos como esquemas de organización corporal, esquemas operatorios. Un esquema operatorio es una regla que no está formulada en ningún lado, ni siquiera en la conciencia. Cuando uno maneja un auto y hace los cambios, ese es un esquema operatorio. Uno no piensa, no tiene una representación semántica del cambio que tiene que hacer inmediatamente de arrancar, lo hace, porque el cuerpo ha aprendido esquemas operatorios. Ese es el concepto de técnica, la idea filosófica de técnica mínima para entender una técnica, un tipo de acción, una relación operatoria con materiales de cualquier naturaleza, que se aprende por ostensión y que se expone en reglas técnicas tácitas, esquemas operatorios. Bien, acá terminamos el comentario básico sobre la técnica. Vamos entonces a cerrar este primer video y vamos a hacer otros dos sobre el concepto de tecnología y el de ingenierías.